¿Cómo les ha ido? ¿Lo de rápido? ¿Esta es la única que tiene acá? ¿Sí? Qué bien. Bueno, chicos, entonces hoy es 20, ¿no? 20 del 2. 5. Bueno, vamos a darle inicio a la clase. Ahí estoy pasando la lista, por favor. Por alguna razón no me funciona bien el curso, entonces, ¿cómo hacer? Bueno, entonces vamos a empezar aquí con la Bueno, chicos y chicas, entonces vamos a empezar con el tema de membranas celulares, que habíamos empezado de manera muy acelerada la semana pasada. Vamos a hablar de la naturaleza dinámica de las membranas biológicas, pero para llegar allá tenemos que zafar un poco el tema impresionante. Y finalmente llegaremos a proteínas de membrana, que terminaremos la próxima semana con los tipos de proteínas que sirven para transportar materiales dentro y fuera de la célula. Bueno, entonces, bueno, recordarles, ya Ana me recordó que los que tengan seminario próximamente, entonces, por favor, escribirnos al correo para que tengamos los... ¿Ah? Me dijiste que desde el 20 ya ando un poco desligado de eso, ¿no? Pero me dices que ya, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Desde la semana pasada. ¿Te acuerdas que yo les envié un mensaje? Nosotros empezamos. Más información con la... Porque yo sí ando un poco desligado de esa parte del calendario. Pero bueno, para que no se vayan Nosotros empezamos. a dejar el tema, recuerden que el tiempo, tenemos que mirar los artículos, ayudarles a revisar cuál es el mejor artículo y para que vengan a presentarlo, ¿no? Espero que les haya ido bien en esa búsqueda. Bien, chicos y chicas, entonces vamos a hacer un poquito de calentamiento mental con la parte de comprensión. Por favor, ahí se está firmando la lista. Bueno, entonces vamos a la primera pregunta. ¿Qué requiere la siguiente entidad biológica para ser definida como viva? Y de hecho, ¿qué le llamamos entidad biológica a esto? De hecho, ¿qué es esto? ¿Qué le falta? ¿Qué le faltaría? ¿Qué le falta? ¿Ah? ¿Invadir una célula? ¿Cómo? ¿Invadir una célula? Bueno, eso está interesante. ¿Qué más? Propiedad emergente. Reaccionar también. Muy bien. Agarraron las que no había pensado que agarraran de primerazo. ¿Sí? ¿Qué otra? Eso ya lo dijo ahí Sebastián, sí. Pero sí. Estar enclaustrada en una membrana celular, ¿verdad? Exactamente. A eso íbamos con este caso, ¿no? O sea, hay virus que están rodeados de membrana celular, ¿cierto? Pero resulta que esa membrana celular de los virus no es la membrana celular que está codificada por el genoma del virus. El virus lo que codifica son las proteínas que va a insertar dentro de la membrana de la célula que invade, ¿sí? O sea, a pesar de que este tiene
entraría, digamos, de los diferentes puntos de definición de la vida que estuvimos viendo, que está enclaustrado en una membrana celular, este está enclaustrado en una membrana celular, ¿no es verdad? Tiene material genético, tiene material genético, ¿cierto? Puede interactuar con el medio ambiente, pues lo puede hacer a través de las proteínas que inserta en la membrana, pero no tiene algo fundamental, y es que no tiene metabolismo, ¿cierto? Y mucho menos metabolismo homeostático. Esto, si bien es cierto que créanme que alguna gente llamaría esto como vida, pero esto no entraría en la definición de vida. Y el punto de definirlo entidad biológica, si es que claramente está ligado, su replicación está ligada a una célula, entonces es una entidad biológica en ese sentido, está dependiendo de la célula. Ahora les voy a contar un caso bastante interesante y me gustaría saber su capacidad de indagación acerca de esto que ocurrió en la universidad hace unos años, pues que desafortunadamente nos está pegando duro. Un personaje que daba clase en esta escuela fue entrevistado por la gente de Cátedra Libre y dijo que él había descubierto un nuevo parásito intestinal, ¿sí? Un profesor que ya hace mucho tiempo se fue, que le llamó Urbanor. ¿Sí? Ese parásito intestinal es este que vemos acá, de acuerdo a él, ¿no? Realmente es esto ya está, digamos, cuando ponen la laminilla sobre la lámina del Urbanor, eso se supone que explota, ¿no? Y pues él en esto vio que esto era una célula y como tal llega y lo reporta así, ¿no? Entonces él lo hizo en Barranca Bermeja, él cuando observaba pacientes con diarrea, con cierto tipo de diarrea, observaba que había muchos de esas bolitas de grasa, ¿no? Y muchas veces de esas bolitas de grasa él veía que proyectaban estas estructuras y él creyó que eso era una célula, y lo reportó así. Pero no lo reportó en una publicación científica, sino que lo publicó en este periódico. ¿Sí lo conocen, no? Sí. Este periódico uno de los tantos medios de comunicación que tiene la universidad. El punto es que esta observación que él hizo carece de cualquier rigor científico, ¿sí? Cualquier rigor científico. O sea, realmente el hombre dijo que eso era una célula, incluso dijo cómo se dividía, a esto le llamó pseudópodos, bueno, una cosa impresionante, y todo eso está en esta edición de Cátedra. Y eso fue lo que se publicó. Lo único malo fue que hubo gente, que él empezó a enseñar eso aquí, y pues se le dijo que parara de enseñar que eso es un organismo vivo, ¿sí? Pero obviamente tampoco podemos ser tan dogmáticos de decirle cállese la boca y no diga eso, sino demuéstrenos que es un organismo vivo, ¿sí? Pero no lo hizo. Entonces el punto es que parece que lo enseñó y eso terminó escapándose de este país, y ya mucha gente en Sudamérica empezó a ver este tipo de estructuras y a hacer estudios, a hacer trabajos de grado y a mencionar pues el célebre Urbanor, ¿sí? Y han publicado artículos con esto, hasta cuando obviamente llegó la policía científica y dijo, venga, esto no hay ninguna evidencia que esto sea un organismo vivo. Y entonces ahora, en este momento, ya más de una década, están diciendo, ¿dónde está la evidencia? ¿Qué es este cuento que están haciendo ustedes? Obviamente el profesor ya no está ahí, pero él estaba afiliado a nuestra escuela. Entonces ahí es donde les digo que este tipo de cosas hay que ser muy, muy, muy delicado antes de ponerse a decir qué es un organismo vivo. Entonces ahora yo les digo, ¿ustedes qué habrían hecho? O sea, ¿cuáles habrían sido sus experimentos? A ver, díganme un par de experimentos que ustedes hubieran hecho para demostrar si es o no es un organismo vivo. Hacerle algún tipo de tinción para determinar no sea una bacteria. Bueno, entonces hubieras hecho algo de microscopía con tinción que está tiñendo algo en particular, alguna biomolécula en particular, ¿cierto? Pues se le hizo Sudán y está tiñendo lípidos, y los lípidos son biomoléculas, ¿no?
O sea que en principio también podría ser. Pero yo digo, aquí es donde entra el rigor de lo que vimos la semana pasada. ¿Qué es un ser vivo, ¿no? ¿Qué es una célula? ¿Qué tipo de experimentos podríamos invocar para esto? Bueno, ya las tinciones, sin duda alguna, eso es un punto, y lo hicieron. Y esto realmente está pero repleto de grasa, ¿sí? Cuando ustedes despichan esas bolitas, inmediatamente se explota cual barrito contra el espejo. Eso sale, y eso fue lo que él creyó, ¿no? O sea, él creyó que cuando le ponía la laminilla encima de esto, lo que él veía como pseudopod, pues no era otra cosa sino que se estaba explotando la bola de grasa, ¿no? Pero sí, dime, ¿qué querías tú? ¿No se hicieron experimentos de ponerlo en varios medios de cultivo múltiples para ver si alguno de ellos se proliferaba un crecimiento? Bueno, eso podría ser una buena, ver si hay proliferación, ¿no? Que dijimos que esa es otra de las características de la vida, ¿no? Ahí el punto es, pues no necesariamente todo lo que tú estás observando, ¿cierto? En un momento determinado, en una muestra de materia fecal, no necesariamente todo va a crecer. Y tú, recuerden que hay mucho tú tomas una muestra de suelo, y esa muestra de suelo, lo que es cultivable es una fracción mínima. El resto que hay, ¿por qué? Pues porque tú necesitas saber cuáles son realmente las condiciones metabólicas del organismo en cuestión. Pero bueno, eso que tú estás diciendo me parece válido. Entonces, tinciones vitales, ponerlo a cultivar, ¿qué otra cosa haría? Bueno, que por cierto, esas dos cosas la intentaron hacer y fracasaron, ¿no? O sea, no vieron, bueno, mejor dicho, no fracasaron, sí vieron lípidos, no les creció. O sea, lo que agarraban, porque estas bolas tenían estaban incrustadas en una matriz que era muy probablemente un polisacárido o algo así, ¿no? Eso. Dime. Observar qué relación tiene con otros microorganismos. ¿Pero cómo? Y como si lo depredan, o si él llega a depredar otros organismos. O sea, harías como un seguimiento del bicho. Sí. Bueno, eso también podría ser, a ver si ve. Pero lo que te digo, o sea, ahí él lo que observaba era que se movía, pero no veía mucho más. Dime, Juan. Sería como mirar cómo se procede y verificar si puede vivir por sí solo. O sea, Bueno, esa es otra, ¿no? Pues está un poquito relacionada a si se puede replicar si hay algún tipo de metabolismo. Pero bueno, falta una, ¿no? Si tiene Exacto, ¿no? Eso sería algo fundamental, ver si, pues él dijo que esto tendría endodiogénesis, ¿no? Y que esto era un microorganismo y que toda la cosa. Ya vimos que sí tiene algunas biomoléculas, pero dime, ¿no? O sea, es que me puse a buscar y ellos comentaban que al explotar esas estructuras solamente saliera más grasa, o sea que simplemente eso era tejido conectivo adiposo. O sea, por no tener tanto ADN y solo presentar lípidos, no era un organismo. Exacto. O sea, ahí viene el punto del rigor, ¿no? El rigor científico nos obliga a que pasemos toda la lista de requerimientos, la lista de cotejo de que está vivo. Claramente, tinciones está muy bien, pero una de las cosas que sí que debió haber hecho es mirar si esa vaina tiene ácidos nucleicos, ADN, ¿no? Porque ya sabemos que el material biológico que almacena la información genética en una célula se llama el ADN, ¿no? En un virus puede ser incluso el ARN, pero en una célula es el ADN. Entonces, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pues buscar más diarreas, porque eso sí parece que está por todo lado, y enriquecer la muestra, ¿no es verdad? Enriquecer esa muestra, esos quistes de grasa, y lavarlos extensivamente, y después hacerle un análisis químico a ver si encontramos ácidos nucleicos, proteínas, todo lo que estuvimos viendo, ácidos nucleicos, proteínas, carbohidratos, ¿cierto? Todo eso se debió haber hecho. Y este año no lo hizo. Y entonces ahora estamos nosotros en un momento, pues, un poco incómodo, pues porque me empiezan a escribir, oiga, hay 20 artículos publicados sobre eso, grave que la gente que se basó en esto, que no es una publicación científica, grave que ellos hayan puesto a decir que era una célula viva sin haber ellos verificado eso. Digamos que esto es algo que se sabe desde hace mucho tiempo. Y hay incluso una cosa peor.
y es que ese profesor se ponía a recetar medicamentos a la gente que le veía ese tipo de quistes, les daba metronidazol. Entonces, chicos y chicas, esta vaina es seria, uno tiene que ser muy riguroso, tiene que tener mucho, tiene que ser ante todo científico en la manera como se reporta. Esto no es una publicación científica, no está revisada por pares. Ya se dieron cuenta ustedes que si les hubiera llegado una publicación de esta, habría dicho, venga, muéstreme esto, antes de decir que es un microorganismo. Aquí creo que la publicación científica, la publicación científica cayó en el chauvinismo de decir, ay, Santander encontramos una nueva especie de microorganismo, y ahí viene el punto de que la embarraron. Esto fue hace ya más de 10 años, pero el lío es que eso ya toca decirle, saque eso, ya no más, y a las 20 personas que publicaron artículos en toda Latinoamérica de los bancos, hay que decirles, hermano, les toca remover el artículo de la revista. Así que vean eso, por no ser rigurosos. Y nos ganamos nosotros ese San Benito. Él no inyectaba el metronidazol sin haberse basado en una prueba anterior. Él observaba esto y decía toma metronidazol porque él creía que eso era un primo hermano de la ameba que formaba esa cosa. ¿Sí? Eso es irresponsable. Bueno, el profesor ya no está acá, ya no está acá, pero a muchos de sus colegas les decía, eso es urbano. Que por otro lado sí vale la pena saber qué es eso, ¿no? O sea, por sobre todo hay que decir, bueno, ¿qué es esa vaina, no? ¿Por qué se observa? ¿Por qué se está observando eso? ¿Cuál es o sea, a qué tipo de dieta se está relacionando? Porque incluso hay gente que dice que este tipo de quistes están saliéndose en la gente, por ejemplo, que come mucho aguacate. Bueno, pero eso digo yo, o sea, está bien, ponga la hipótesis y miramos a ver, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, lo primero que hay que decir, más allá de, oiga, esto es un quiste de grasa, es demostrar que no es vida, ¿no? Que no es un urbano, no es, que esa palabra se la pueden encontrar, y los invito a que echen un ojo en la internet, el urbanorum en YouTube, para que vean el urbanorum. Gente dice, no, encontré el urbanorum, y les pichan y eso se explota y dicen, no, los subdópodos, ¿qué subdópodos? O sea, es grasa cuando ustedes la explotan y no sale para todo lado, y esa gente creyó que eso eran subdópodos. Así que, chicos y chicas, la ciencia también puede producir ese tipo de, bueno, yo a eso no le llamo ciencia, realmente le faltó todo el rigor que uno necesita para definir algo como vivo. Y ven, por eso es importante que ustedes sepan que, o sea, tenemos una lista de cotejo antes de podernos lanzar a un medio de comunicación y decir ese tipo de cosas. Vuelvo, insisto, el medio de comunicación no era un medio oficial, porque los medios oficiales de comunicación en la ciencia son las publicaciones que tienen revisión por pares. Los pares muy probablemente le hubieran dicho, venga, a esto mismo le falta más de una cocción, esto usted no ha presentado evidencia de nada. ¿Sí? Se saltó eso, la gente de otros países de alguna manera les llegó esa información, muy probablemente por pues persona a persona, ¿no? Por transmisión persona a persona, y ahí. Entonces, ahí les paso ese dato, hay que tener mucho cuidado, esto que estamos hablando de que es un ser vivo, pues sea lo que tiene, las implicaciones que tiene y para dónde si la cosa no va bien. Creo que no hay forma como de, no sé, frenar ese tipo de publicaciones. Pues, ¿Cómo lo frenas? Llevamos casi 13, 14 años con eso ahí. Policías. Ya, no, ¿sabes qué hay que hacer? ¿Sabes qué hay que hacer? Avisarle a todas esas publicaciones de Brasil, de Perú, de Ecuador, decirles esto es falso, ¿sí? Y pues entonces tendrán que remover sus artículos de la publicación. Pues ya mucha gente de esos tendrán trabajos, mucha gente de esos habrán tenido, hay tesis de grado en esto. Tesis de grado de años, ¿y tú? ¿Y esto penaliza sancionarían a la universidad o a la No, eso tiene un nombre propio. Ahí tiene un nombre propio. ¿Sí? Eso sí tiene un nombre. Espera. Dime.
No, es que no se han hecho las pruebas de rigor para saber que es un organismo vivo. Él simple y llanamente dijo que era un organismo vivo. ¿Le pareció? Pero, o sea, a pesar de todos estos años, nadie. O sea, nadie O sea, no se ha hecho un estudio riguroso. Es lo que yo les digo, o sea, en ese caso lo que hay que hacer es enriquecer la muestra. Realmente, pues mirar más casos. Ahorita muy probablemente cuando lleguen a parasitología ustedes y que tengan que hacer pues evaluaciones de materia fecal, algunos de ustedes quizás en alguna muestra de diarrea van a ver estos quistes, ¿sí? Eso no es tan común tampoco, ¿no? Pues por lo que les digo que muy probablemente está asociado a una dieta, ¿sí? Pero, entonces ahí la cosa es, pues entonces ponerse juiciosos a mirar en dónde están ocurriendo esos casos, enriquecer la muestra. Una vez enriquezcan la muestra, pues entonces ahí sí la purifican y con eso, pues mire, ya los análisis químicos son realmente del día a día. O sea, simplemente tome eso, textúrelo, páselo por una máquina de análisis químico, por los diferentes tipos de sistemas de análisis químico que tenemos, busque las 4 biomoléculas que estuvimos viendo, ¿sí? O sea, claramente está enriquecido de ácidos grasos y bueno, de triglicéridos probablemente, pero pues, si es una célula debe tener ADN, ¿sí? Bueno, ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo así si las plaquetas no tienen ADN? Bueno, ahí tenemos un punto, ¿no? Pero se supone que estos sí tienen, cada uno es un organismo independiente y eso fue lo que dijo, incluso vio el estilo de división, que yo no sé cómo lo vio, de verdad que no sé cómo lo vio, porque no muestra ningún seguimiento, ¿no? Lo interesante es que al principio cuando se le dijo que parara de decir eso, lo tomó personal, ¿no? Lo tomó personal y eso fue una pelea fuerte con el hombre, pero finalmente se fue. Entonces ahí esa historia les cuento, pues para que sepan que todo esto que hemos estado hablando, pues todo esto son constructos mentales. O sea, sí es cierto que por sobre todas las cosas nosotros decimos que no es, pero hay que demostrar que no es, ¿no? O sea, sí hay que decir, venga, esto tiene toda la naturaleza de ser un quiste de grasa. Esa vaina es pura grasa que está enclaustrada en una estructura que es rígida y que muy probablemente son polisacáridos o lo que sea, pero hay que demostrarlo, ¿no? Pero pues, ahí viene el punto que esto es cosa irresponsable y pues que puede tener consecuencias, es la clásica de pasar del anonimato al desprestigio, ¿no? O sea, ahí sí, mejor dicho. Bueno, listo, entonces avancemos. Vamos a hablar entonces estamos la semana pasada hablando de la membrana celular, ¿recuerdan eso, no? Bueno, aquí hay un principio de la fisiología que de hecho lo empezamos a ver curiosamente desde la bioquímica, fisiología, es que la estructura precede la función, ¿sí? Ustedes pierden la estructura, pierden la función, así de sencillo. O sea, fisiología, recuerden que es el estudio de la función, pero la función viene condicionada por una estructura, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver aquí y el próximo semestre es básicamente estudiar un poco de la estructura, así que vamos a saltar a hacer un análisis, pero que no va a ser muy extensivo en términos químicos, pero sí por lo menos descriptivos de lo que son las membranas biológicas. Y pues, ante todo, pues, como les dije, esto fue una de las primeras cosas en la lista de cotejo de qué es la vida, es que una célula está enclaustrada en una membrana celular, ¿cierto? Pero ¿qué es la membrana celular? ¿Qué tanto define a una célula viva? ¿Cierto? Y eso pues ya ustedes lo han visto en biología general, en microbiología, que sabemos que la membrana celular ante todo es una bicapa, ¿cierto? Fosfolipídica. Eso es la principal característica de las membranas celulares, que esa membrana, esa bicapa fosfolipídica va a tener proteínas, ¿sí? Va a tener carbohidratos, esteroides o flavonoides que están embebidos o asociados a él. Eso va a ser característico de la membrana celular. Eso estructura grosso modo. Y la función asociada a esa estructura, pues también podemos definir 3 grandes componentes funcionales. El primero, pues el soporte estructural, compañeros, el transporte y la comunicación. Bueno, el soporte estructural, pues ya sabemos que esta va a ser la manera de compartimentalizar,
¿cierto?, el medio intracelular del medio extracelular. Esta es la principal función de la membrana, es compartimentalizar y generar una barrera protectora, ¿cierto?, de la parte intracelular del medio extracelular. Aquí en el componente intracelular es donde ocurre la química en la vida, ¿no?, las reacciones que generan vida, el metabolismo. La otra función que va a tener la membrana celular, que pues, hágame el favor, qué cosa tan impresionante es, que ante todo por su naturaleza semipermeable, ya vamos a llegar a esto, pues va a permitir la entrada selectiva de iones y moléculas y la salida de productos y desechos, ¿sí? Ella va a ser esa barrera semipermeable que va a definir quién entra, quién y quién sale, ¿no? Entonces, el transporte es otro de los claves. La otra es la comunicación. Va a asegurar que solo señales específicas, por ejemplo, hormonas y neurotransmisores, sean recibidos y procesados. Entonces, otra de las características de la vida, ¿cierto?, que definimos la vez pasada, es tener esa propiedad de poder sentir lo que está ocurriendo en el medio y transducirlo a su medio intracelular. Como la membrana impide, sin compartimentalizar lo intracelular de lo extracelular, eso no quiere decir que se aísle. O sea, sí que debe mantener un continuo, o sea, tiene que mantener continuamente información, ¿sí?, debe procesar continuamente información de lo que está ocurriendo en el medio para poder de esa manera regular lo que está ocurriendo dentro de la célula, y ahí viene lo lindo de la parte homeostática del metabolismo que se va a hablar después con el profesor Germán y aquí en el transporte, ¿sí?, con esta entrada de iones, por ejemplo, esto pues vamos a tener una función conexa a la entrada de esas moléculas, a la regulación de la entrada de las moléculas cargadas, y va a ser básicamente, va a estar asociado a la generación de energía también. Pero entonces esta generación de energía es también una consecuencia del transporte. Era lo que les estaba comentando la semana pasada, ¿se acuerdan? Con la analogía de la represa, ¿sí? ¿Te acuerdas de eso? Con ese, ¿no te acuerdas? Exactamente, el agua que cae por el cono a través de la turbina, eso pues básicamente es un proceso de transporte, pero es un proceso básicamente regulado. O sea, básicamente podemos decir esos tres, pero cuando hablemos de transporte también podemos estar hablando perfectamente de la generación de energía. Esa es otra de las cosas que tenemos asociado a la membrana. Bueno, aquí viene algo importante de esta función de semipermeabilidad. Antes yo me acuerdo que les daba a los chicos hace 2 o 3 años un videito que mostraba la posible evolución de las membranas celulares, que es bien bonito, pero una vez es largo y me quita tiempo y no lo muestra. Pero las membranas celulares muy probablemente evolucionaron de sistemas muchísimo más laxos en términos de aislamiento que tenía componente intra y extracelular. ¿Sí? Se cree que probablemente las primeras membranas de esas protocélulas estaban constituidas por ácidos grasos y era totalmente permeable la membrana. Pero la membrana, cuando fue exitosa, fue cuando adquirió esa nueva propiedad de ser semipermeable. Pero ¿en dónde radica este éxito de la semipermeabilidad de la membrana? ¿Sí? Entonces, en ese sentido nos vamos a preguntar qué tipo de lípidos están formando las membranas celulares modernas. Y con esto les voy a hacer una pregunta de observación. ¿Qué podemos decir de estos organismos? El de la derecha para mí y el de la izquierda. El de la izquierda para ustedes, derecha. ¿Serán el mismo tipo de organismos, de bacterias? ¿Qué creen que son? ¿Claramente animales? No, ¿cierto? Sí. ¿Y el otro? También. Pero son distintos. Bueno, claro, ¿qué podemos decir? O sea, que son distintos. O sea, el de la derecha tiene como una forma más picuda al final y el otro es más chato. O sea, hay menos cantidad de células ahí. Bueno, claramente son unicelulares, ¿no? Sí. Están unicelulares, ¿cierto? O sea, en este caso una célula es un individuo, por eso estuvimos hablando en esa primera clase. No miren ese tipo de... Una célula es un... Pero de ahí para allá no podemos decir nada más, ¿no? Bueno, esta de acá es nuestra célebre E. coli, ¿no? La proteobacteria. Y esta de acá es una alobacteria, ¿sí?
euarqueota. Las arqueas, como ustedes saben, pues realmente son de los procariotes ancestrales de la Tierra, ¿no? Pero curiosamente se descubrieron no hace más de 50 años que existían, ¿no? Se creía que las arqueas eran bacterias hasta cuando un tipo que se llama Carl Woese, analizando los genes ribosomales de estos microorganismos, se dio cuenta que ellos eran totalmente diferentes a las bacterias, totalmente diferentes. Y ahí le dio un dominio a la vida, porque antes la vida se dividía básicamente en procariotes y eucariotes, y los procariotes eran bacterias, estos bichos son unicelulares, son bacterias, ¿quién me manda? Y entonces Carl Woese dijo, no, venga, pero esto realmente está agrupando totalmente diferente a las bacterias, estos están formando dos grupos muy diferentes. Y ahí, con la parte molecular, él abrió un nuevo dominio de la vida que le llamaron, en ese tiempo se le llamó las arqueobacterias, porque todavía el hombre creía que eran bacterias, de alguna manera era un tipo de bacteria que había evolucionado de alguna manera, se había especializado, porque muchas de esas arqueas son extremófilas, ¿no? Ustedes saben que esos son los bichos que viven en ambientes extremos, ¿no? Entonces eran el primo que hace deportes extremos, pues las arqueas eran básicamente el primo extremo. Pero cuando empezaron a hacer unas evaluaciones más y más, bueno, la clásica de venga, podemos cultivarla, podemos aislarla, enriquecer la muestra, como les digo, para el urbano, empezaron a enriquecer la muestra, empezaron a hacer análisis bioquímicos, se dieron cuenta que estos bichos son realmente muy diferentes a las bacterias. ¿Y en dónde? Fue una de las grandes diferencias en la manera de hacer membrana. Y para allá vamos. Bueno, yo creo que ustedes han visto este árbol de la vida, ¿no? O sea, el árbol de la vida, básicamente, para hacer la historia corta, después del descubrimiento de Carl Woese, mira, las pintarreras. No, sí, no las pintarreras. Bueno, las pintarreras. No me gusta hacer eso. Ahora, cada vez que la cague, voy a corregir un inciso. Listo. Entonces, ahí está. Ahora sí. Listo. En el árbol de la vida tenemos tres grupos, ¿no? El 3D, de los tres dominios: bacterias, arqueas y eucariotes, ¿no? Nosotros estamos en este grupo, ¿sí? Pero pues los análisis moleculares actuales, con la incorporación de más miembros de las arqueas, y especialmente con una que se llama las Loki arqueotas, que encontraron por allá cerca a Suecia, que viven en el sedimento marino, que son súper difíciles de cultivar, duraron como 20 años tratando de enriquecer la muestra, imagínense eso, ¿no? O sea, es una cosa impresionante, tienen unos tipos de generación larguísimos, además para crecer necesitan de otras bacterias, bueno, en fin. El punto es que cuando encontraron esas arqueas y les hicieron los análisis moleculares, pues encontraron pues, que todo apunta a que los eucariotes realmente fuimos derivados. Una vez surgieron las arqueas, más adelante surgieron los eucariotes de las arqueas, o sea, nosotros somos unas especies de arqueas especializadas. Pero aquí hay algo bien interesante, que es lo que vamos a hablar después de que veamos la composición de los lípidos de membrana. Nosotros se supone que bajo todos los análisis moleculares somos arqueas. En términos de la maquinaria de transcripción, la maquinaria de traducción es muchísimo más parecida la de los eucariotes, nosotros, a las arqueas que a las bacterias, ¿sí? Otra cosa interesante es que las arqueas tienen histones, las bacterias no tienen histones, las arqueas sí tienen histones, nosotros tenemos histones, nosotros los eucariotes no. Entonces hay una serie de evidencia que apuntan a que el ancestro de nosotros, los eucariotes, fue una arquea que se morfó una bacteria, y esa bacteria que se morfó es la mitocondria, ¿sí? Y después hubo otras que después de haberse morfado la mitocondria se morfaron una cianobacteria y formaron las plantas, ¿no? Entonces ese es el hecho. Pero hay algo muy interesante que lo vamos a ver ahora.
quédense con el punto de que actualmente hay mucha evidencia que sustenta que los eucariotes somos un grupo derivado de las arqueas, entonces no hay 3D sino 2D, bacteria, arquea, y los eucariotes se derivaron de las arqueas para pues generar mediante simbiosis, multicelularidad, ser lo que somos. Listo. Entonces ahora esta grafiquita viene un poquito densa y es lo que voy a tratar de explicarles en esta parte de la clase, hasta la pausita del café, es que veamos el árbol de la vida membranal, se llama esto. Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de membranas que nosotros podemos encontrar en la vida. Y curiosamente, si bien es cierto que uno le dicen, bueno, la vida está enclaustrada en una membrana, en una capa lipídica y toda la cosa, pero resulta que cuando vamos al detalle, ahí la cosa se complica, ¿sí? Ante todo, eucariotes y bacterias construimos nuestras membranas celulares muy similar, de manera muy similar. O sea, nosotros tenemos membranas que se basan en fosfolípidos que tienen ácidos grasos. Eso, bacterias y eucariotes, o sea, nosotros. Nosotros además decoramos las membranas con esteroides, como el colesterol. Las bacterias lo decoran con una molécula muy parecida que se llaman los opanoides, pero digamos que tienen una función muy similar que la vamos a ver en un segundito. Las arqueas, curiosamente, las arqueas hacen membrana, una bicapa lipídica, en algunos casos es incluso una monocapa lipídica, pero en vez de utilizar ácidos grasos, ellos utilizan unas moléculas que se llaman los isoprenos, que son derivados de isopreno, entonces se llama isoprenoide. Los isoprenoides no son ácidos grasos, ¿sí me entienden? O sea, arqueas hacen membranas, su parte hidrofóbica son isoprenos, mientras que eucariotas y bacterias hacemos membranas biológicas con ácidos grasos. Y ahí es donde empieza a ponerse la cosa complicada, pues porque si nosotros somos derivados de las arqueas, pues deberíamos hacer membranas con isoprenoides y hacemos membranas con ácidos grasos. Entonces ahí es donde la cosa se complica. ¿Listo? Entonces, este es un arbolito muy simpático que explica mucho, pero hay algo que, pues, dentro de todo esto, hay cosas comunes. Algo común es que usamos principalmente el glicerol como la molécula sobre la cual vamos a empezar a armar los lípidos de membrana, ¿sí? El glicerol. Eso, digamos, es algo fundamental, o sea, que lo que tenemos son glicerofosfolípidos en particular. A ese glicerol, pues entonces, como son fosfolípidos lo que predomina en nuestra membrana, pues otra de la generalidad es que le vamos a enlazar un grupo fosfato al glicerol y ahí vamos a tener otra cosa similar, pero de para allá, bacterias y eucariotes le agregamos ácidos grasos a ese glicerol, mientras que las arqueas le agregan isoprenoides. Una cosa de locos, pero funcionalmente es la misma vaina. Tenemos un lado de la membrana que es hidrofílico, la parte interna es hidrofóbica, ¿cierto? En una de las capas, la otra de la capa hidrofóbica e hidrofílica exponiéndose hacia el ambiente intracelular, ¿cierto? En ambos casos va a ser la misma situación. Funcionalmente son análogos, funcionalmente tienen esa característica de hidrofilicidad e hidrofobicidad, que es lo que se llama ser anfipar, ¿sí? O anfifílico también se le puede decir. Entonces vamos a hablar sobre esa generalidad, vamos a hablar un poquito de cómo se hacen membranas en los sistemas biológicos, ¿sí? Ya les dije grosso modo cómo es la cosa, pero vamos a entrar en el detalle. Entonces, arquea, bacteria, eucariota, arquea. Entonces, la generalidad de un fosfolípido es esta. Vamos a tener el esqueleto del glicerol y en bioquímica lo vamos a dibujar aquí, que no nos importa. En bioquímica sí vamos a aprender a dibujar todas las partes de un fosfolípido glicerol. A ese glicerol le enlazamos dos unidades de una molécula que está hidrocarbonada, ¿sí? Está repleta de carbonos enlazados con hidrógenos, que le confiere una característica que son no polares, ¿no? Son no polares, entonces este le confiere la característica hidrofóbica. Entonces esta es la parte hidrofóbica. El glicerol es una molécula de 3 carbonos.
con grupos hidroxilo. El tercer grupo hidroxilo lo utiliza para enlazar un grupo fosfato. Y este grupo fosfato es un grupo que tiene varios hidroxilos que pueden, a condiciones celulares, se puede ionizar, y al estar ionizado, pues entonces puede interactuar con el agua y por lo tanto es hidrofílico. Además, el fosfato se puede decorar con más grupos funcionales que tienen carga, entonces eso incluso le da más la propiedad de interactuar con el agua. Entonces, esto que estamos viendo acá estructuralmente se vería así. Aquí está el esqueleto del glicerol, vemos las patitas, dos patitas que están expuestas hacia el interior de la membrana, que son de carácter hidrofóbico, y el grupo fosfato, pues, que está interactuando con la agua, que está interactuando con el agua hacia la parte extracelular y hacia la parte intracelular. Cuando ustedes tienen estos fosfolípidos, ¿sí? Le agregan agua, sonican esa muestra, ¿sí? Se homogeniza completamente la muestra, tiende a formar bicapas lipídicas, los fosfolípidos. En cambio, en el caso de los ácidos grasos, que son unidades solitas de esto, por ejemplo, ellos forman micelas. Ellos forman micelas donde la parte hidrofílica del ácido graso interactúa con el agua y la parte hidrofóbica, todas están apuntando hacia adentro. Pero hacia adentro todo el ambiente debe ser hidrofóbico, mientras que en este caso, con este tipo de moléculas vamos a tener una bicapa que puede estar expuesta a ambientes, que puede estar expuesta al agua en ambos lados, y lo hidrofóbico están apuntando hacia adentro en todos los casos, y pueden también formar este tipo de estructuras, ¿sí? Estas vesículas que llaman los liposomas. ¿Sí lo han escuchado, cierto? Liposoma es una de las moléculas, una de las vesículas que son más famosas porque, por ejemplo, muchas de las vacunas que nos aplicaron el ARN estaba protegido por liposomas. Entonces, un liposoma realmente, si ustedes tienen carga aquí, por ejemplo, un ARN, cuando ese liposoma lo inyectan en un paciente, por ejemplo, pues estas vesículas interactúan fácilmente con las células del organismo al que inyectaron y se fusionan. Y al fusionarse, pues fácilmente pasan la carga que está acá adentro de la célula. Es una manera interesante de llevar un compuesto que ustedes necesitan dentro de la célula mediado por los liposomas. Esta es una propiedad que lo tienen los fosfolípidos. ¿Sí? Lo tienen los fosfolípidos, pero no tienen los ácidos grasos. Entonces recuerden que esos fosfolípidos van a ser lípidos anfipáticos, y se llaman anfipáticos o anfipílicos porque tienen la propiedad de interactuar con el agua y también tienen la propiedad de interactuar con el agua con las patitas que son totalmente apolares. ¿Sí? Vale, entonces miremos otra de las generalidades. Les dije que las membranas celulares de todas las células vivas tienen ante todo, están constituidas ante todo de fosfolípidos, que es lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces, de glicerofosfolípidos. Entonces aquí tenemos nuestra molécula de glicerol, esta, ¿cierto? A esa molécula de glicerol le enlazamos un ácido graso o un isoprenoide, en el caso de las arqueas, otro ácido graso u otro isoprenoide, ¿sí? Y allá vamos a tener los módulos hidrofóbicos. Listo, ya tenemos ahí enlazado el hidrofóbico. Y en nuestro tercer carbono, en el hidroxilo del tercer carbono, le enlazamos un fosfato, ¿sí? Ese fosfato, como también el fosfato tiene grupos hidroxilo, esos pueden todavía reaccionar con otras moléculas que le confieren más carga, entonces esta va a ser la parte hidrofílica, ¿cierto? Hidrofóbico 2, en este caso son dos, enlazado al glicerol, y la parte hidrofílica es esta parte que tiene el fosfato. Entonces estos son glicerofosfolípidos porque tienen glicerol, tienen el grupo fosfato y su componente lípido que viene de dos patitas. Esto es básicamente la característica que caracteriza la característica que está presente en las tres formas o en las tres tipos de células que tenemos en nuestro planeta. ¿Sí? Aquí ya se lo presento un poquito más en detalle. Estos fosfolípidos entonces van a estar compuestos de glicerol, ¿cierto? Este es el glicerol en azulito, los ácidos grasos que están aquí
y el grupo fosfato que está aquí en amarillo, y como les digo, ese grupo fosfato está ionizado, y al estar ionizado tiene carga, y con la carga puede interactuar con el ADN, con el agua que es polar. Y pues le podemos decorar, incluso agregar grupos que tienen carga, como la etanolamina, que tiene carga positiva. Entonces eso le ayuda a diversificar la interacción, o a maximizar la interacción con el agua, o con otras proteínas que son capaces de reconocerlo. Hay algo interesante de estos fosfolípidos que son fosfatidatos. Esto se llama fosfatidato porque son ácido fosfatídico, ¿sí? Esta molécula es un ácido fosfatídico por este fosfato y con esta característica, glicerol y ácido graso. Estos fosfolípidos fosfatidatos, nótese en dónde están. En las bacterias y en los eucariotas, ¿sí? No están presentes en la membrana de las arqueas. Otro tipo de lípido que utilizamos para hacer membranas, que son también fosfolípidos, son los fosfoesfingolípidos. Y nótese aquí el monachito, o sea, sí hay bacterias que las pueden tener, pero ante todo es una característica que se encuentra en muchos eucariotas y ante todo muchos animales. Nosotros tenemos, por ejemplo, los humanos tenemos muchas de nuestras membranas están enriquecidas en estos fosfoesfingolípidos. ¿Y qué es un esfingolípido? Pues el esfingolípido es una variante que utilizamos para hacer membranas, pero no es exclusivo. Ante todo, y eso sí quiero dejar la claridad, ante todo es fosfatidatos. Ante todo son fosfatidatos que tienen diferentes cosas. Los esfingolípidos se utilizan para cierto tipo de células y muchas veces en ciertas regiones de la célula. ¿Y qué es esa la manera de hacer membrana con los fosfoesfingolípidos? Ellos, en vez de tener glicerol, tienen una molécula de esfingosina. Pues como les digo, aquí la idea no es irnos a la estructura en detalle, que eso ya los de bioquímica, que pronto ya que están aquí la vieron, pues ya saben dibujarla, pero básicamente esta parte de la esfingosina tiene cierta similaridad al glicerol, que como lo pintamos son tres carbonos, y después él mismo tiene ensamblado ya la colita hidrofóbica. Estos son enlaces carbono-hidrógeno, ¿sí? Son aproximadamente unos 20 carbonos de hidrocarburos aquí, que le da carácter apolar, y pues la parte hidrofóbica. ¿Qué otra cosa tiene? A esta esfingosina se le une un ácido graso, y en este caso solo pinto ácido graso pues porque esa sí no es una característica, o es una característica que está ausente de las arqueas, por eso no hay arqueas acá. Esta esfingosina entonces se le une un ácido graso, y en el carbono terminal se le enlaza un fosfato, y el fosfato pues con su grupo alcohol puede ser modificado así como vimos la otra. Entonces esta es otra manera esto es otro de los lípidos de membrana que podemos encontrar, pero por favor nótese que esto ante todo es una característica de los eucariotas y de hecho de los más que todo de los animales que tenemos esta manera de hacerlo. O sea, lo cuento solo como para decirles que también que hacemos membrana con una molécula diferente a un glicerofosfídico. Curiosamente también se encuentran otro tipo de moléculas de lípidos de membrana que no son fosfolípidos, pero también son, digamos, no son la regla general, se encuentran también dispersos, y dependiendo no solo de la especie bacteriana sino del tipo de célula, pues podemos encontrarlos o no en una célula. Y estos son los gliceroglicolípidos y los glicoesfingolípidos. Nótese acá que estos gliceroglicolípidos pues lo tenemos en bacterias, eucariotes, arqueas, y básicamente, pues como su nombre lo dice, es un glicerol que tiene enlazado un ácido graso o un isoprenoide, y en vez del fosfato lo que tenemos son mono o oligosacáridos. Básicamente esto es una manera que decoramos también la membrana. Esto, en vez de fosfato, lo que tenemos son estos azúcares, y muchos de esos azúcares están ahí para conferirle identidad a la célula. Es algo bien simpático. Muchos de los grupos sanguíneos que existen que se han definido pues en humanos y en otras especies de animales, pues tienen su base molecular en este tipo de moléculas, de los gliceroglicolipidos. Los glicoesfingolípidos, pues básicamente es la misma cosa que aquí, pero en vez
del glicerol, pues lo que tenemos es el esfingolípido, ¿sí? Con el ácido graso, y reemplazando el fosfato pues tenemos el alqueno, básicamente. Y como les digo, mucho de esto se utiliza para darle identidad a la célula, para poderse unir, por ejemplo, a un blanco, a otro tipo de célula. Esto es algo que se utiliza mucho para resolver problemas de identidad celular y de reconocimiento celular. Bueno, me va a saltar esto. Entonces, volvamos al término de la bicapa fosfolipídica, que ya les dije que los fosfolípidos en la naturaleza y los fosfolípidos en un laboratorio, ¿sí? Ustedes toman lecitina, la agregan en agua, le dan una buena homogeneizada, una sonicada, y esta le va a generar una bicapa lipídica, ¿sí? Entonces esto es algo que naturalmente se va a formar para, en ambos lados, poder interactuar con el agua y dejar la región hidrofóbica interactuando entre uno y otro. Recuerden que en el caso de los ácidos grasos, que solo tienen la patica amarilla, si hacen eso mismo, ellos les van a formar micelas. En este caso formas una bicapa lipídica. Entonces, digamos que esa fue una manera en que finalmente la vida desarrolló, enclaustró su metabolismo en una membrana que es bastante robusta y que le permite entonces la selectividad. Bueno, entonces al punto que quizás aquí un detalle que les cuente y se les va a olvidar en nada, es que esos enlaces que se están formando tanto en bacterias como en eucariotes entre el glicerol y los ácidos grasos son enlaces tipo éster, ¿sí? Mientras que en las arqueas los enlaces que están formando el glicerol con los isoprenoides son enlaces tipo éter. Les digo que les importa en este momento, simple y llanamente dato curioso, pero dejémoslo para bioquímica, que eso sí es parte del parcial. Pero el resto, esta ya digamos que es una gran diferencia en términos del qué tipo de biomolécula que se está enlazando en glicerol, pero lo más interesante es que en vez de ser ácido graso, que está aquí en R, esta es la subunidad de isopreno, que te forman este tipo de estructuras, ¿sí? Estos son membranas hechas con isopreno, miren. Entonces aquí está el glicerol, este es el tipo fosfato, aquí está el enlace tipo éter, ¿cierto? Y aquí viene el esqueleto de hidrocarbonado, ¿sí? Pero la diferencia, y es que ustedes lo van a ver, es que este esqueleto de hidrocarbonado tiene estos grupos metilo, ¿sí? Regularmente espaciados, pues que le confieren una característica de aumentar el potencial de interacción porque interacciones no covalentes Van der Waals que le dan mucha rigidez a la membrana. En algunos casos, las membranas, bueno, esto te genera bicapa lipídica, ¿sí? Esto también te genera una bicapa lipídica en bacterias. Algunas arqueas, en vez de tener una bicapa lipídica, lo que hacen es fusionar ambos extremos y generan una monocapa lipídica con dos extremos que son hidrofílicos. Entonces el extremo hidrofílico que está apuntando hacia la parte extracelular, el extremo hidrofílico apuntando al compartimiento intracelular, y solo una sola capa, ¿cierto?, de carbonos e hidrógenos, hidrofóbica totalmente, así como la estamos viendo aquí. El nifitanilo es el componente principal. Este tipo de membranas fue una solución muy interesante para unos extremófilos en donde creen que sirven este tipo de membranas. A altas temperaturas, exactamente. Las altas temperaturas se favorece mucho esto. Pero van a ver que, por ejemplo, tener una monocapa en nuestro caso no es muy recomendable porque limita mucho la fluidez de las proteínas en una membrana. Otra cosa que tiene interesante las membranas de las arqueas es que ellas pueden formar este tipo de estructuras cíclicas. Esto es algo muy interesante porque imagínense, aquí como para darles el dato, el colesterol, ¿sí? El colesterol, ¿saben qué es el colesterol? No. De hecho, lo vimos ahorita tangencialmente y lo vamos a ver en detalle. El colesterol es un isoprenoide, o sea, también metabólicamente es de la misma vía, utiliza el isopreno como la subunidad sobre la cual se forma, ¿cierto? Y estas son también isoprenoides.
Sí, las bacterias, ellas no decoran su membrana con ni colesterol ni con opanoides, que son los otros isoprenoides que les comento, sino que ellas mismas se forman esos ciclos y funcionalmente hacen lo que hace el colesterol en la membrana, que ya vamos a ver qué es lo que hace. Pero esto, estructuras cíclicas intramembranales, eso solo ocurre con las membranas de las arterias. Eso es una cosa loca, pero funcionalmente hacen exactamente lo mismo. Entonces, esto diferencia total. Y nosotros no tenemos esto. Nuestras membranas, a pesar de que los análisis moleculares dicen que surgimos de las arqueas, nosotros no tenemos membranas basadas en isoprenoides, sino membranas basadas en ácidos grasos. ¿Cómo explica eso? Que hayamos evolucionado de las arqueas y no tengamos las membranas. Pues ahí las hipótesis son variadas, pero están muy de los pelos realmente entender cómo el metabolismo de construcción de membranas después de la endosimbiosis prefirió hacer membranas con ácidos grasos que con isoprenos. Muy probablemente es porque esto le reduce muchísimo la fluidez a la membrana. Puede ser eso. Bueno, ahora hablemos de los célebres lípidos planares, que son esas moléculas que están reforzando la membrana. Lo que les digo, el colesterol es justamente el lípido planar. Tiene muy mala fama el colesterol, ¿cierto? Realmente mala fama. Es como las bacterias, también tienen mala fama, pero realmente son muy útiles. ¿Qué es lo que hacen estos lípidos planares, ¿no? Ellos se van a intercalar en las cadenas hidrofóbicas de los fosfolípidos y le van a reducir la fluidez a esa región. En eucariotes, pues el lípido planar por excelencia es el colesterol. En los procariotes, los lípidos por excelencia planares son los opanoides. Y miren, esto es lo que está pasando. Aquí tenemos nuestro colesterol, el célebre colesterol tan de mala fama, y él lo que hace es esto, intercalarse en la membrana, y donde se intercala, en ese punto va a reducir la fluidez. Ustedes de pronto en este momento, ¿y eso qué carajos? Ya vamos a ver por qué es importante reducir la fluidez de la membrana, porque eso tiene muchas implicaciones, por ejemplo, en funcionalidad de señalización celular, ¿sí? Pero esto es importante. Nosotros necesitamos en la dieta colesterol sí o sí. No comemos colesterol, no hacemos membrana, nos morimos. O sea, el colesterol claramente es una molécula importante, pero pues obviamente siempre en la prensa darle mala fama a ese tipo de moléculas da clics. El opano, vean, ¿sí ven el opano? ¿Y el colesterol? ¿Qué? ¿Se les parece? Sí, se parece. Pues, ¿cuál es la diferencia? A ver, encuentra la diferencia. Oiga, por cierto, ¿dónde va la lista? ¿Y qué? ¿Sí, señora? Sí, o sea, se parecen, estructuralmente se parecen. Este tiene un ciclo más, claramente, ¿sí? Aquí son 3 hexágonos, un pentágono y como una M, ¿no? En este tiene 4 hexágonos y un pentágono. Pero bueno, más allá de eso y más allá de la estructura, sí ven que se parecen, pues porque ellos salen del mismo precursor, justamente del isopreno. El isopreno que en arqueas hace todo el fosfolípido, pues nosotros también utilizamos isopreno para hacer membranas, pero no para hacer los glicerofosfolípidos, sino únicamente lo tenemos para hacer las moléculas planares. En el caso nuestro, el colesterol, las bacterias lo utilizan para hacer opanoides. ¿Sí? Entonces los opanoides tienen básicamente la misma estructura, o sea, una estructura similar, pero digamos funcionalmente tienen la misma característica de intercalarse en la membrana y reducir fluidez. Bueno, y esto era lo que les estaba comentando, que nuestro isopreno, que parece el perrito de Laika, y a partir de eso empezamos a unir varias unidades de isopreno, generamos esta estructura lineal que después se empieza a plegar, a doblar enzimáticamente. Hay enzimas que agarran esa molécula, la doblan, así como cuando uno tiene esas bombas largas y hace un perrito, más o menos la misma cosa, hasta cuando nosotros armamos esto y las bacterias arman esto, colesterol y los opanos.
y ellos pues entonces van a tener su función particular en la membrana. Listo, entonces tenemos esos grandes generalidades. Se den cuenta que son en últimas las membranas de las células de los dos dominios de la vida son fosfórilos, ¿cierto? Pero hay algunas particularidades que ya lo vimos. Pero las bacterias nos tienen siempre una sorpresita, y son la membrana celular de las gram negativas. Las gram negativas tienen una membrana adicional, ¿se acuerdan de esa, no? Que es la membrana externa, y la membrana externa no se hace de la misma manera que las otras membranas, pero sí tienen una capa también. La membrana externa también es una bicapa lipídica, ¿cierto? Pero una de las capas no se basa en glicerofosfolípidos, no se basa en glicerofosfolípidos. Esto que estamos viendo en azulito, en vez de ser un glicerol, es un disacárido. La madre se puso a hacer esto con un disacárido que es la glucosamina. Y ese disacárido, vuelvo y digo, ahorita no lo vamos a ver en detalle, pero sí que lo vamos a ver en bioquímica. Ese disacárido, pues, a su vez, se enlaza con ácidos grasos que son ligeramente diferentes a los ácidos grasos que hacen parte de la bicapa lipídica de la membrana celular y de la monocapa lipídica interna de la membrana externa. Estos ácidos grasos son ácidos grasos que se llaman hidroxilados. No es importante, para esta clase no es importante, pero lo que sí es importante es que esa es una manera de hacer membrana muy interesante que no la tenemos nosotros. Entonces esta membrana externa pues básicamente va a estar formada por un disacárido, ¿sí? Un disacárido al cual se enlazan ácidos grasos hidroxilados por un lado para formar la parte hidrofílica, y por el otro lado se va a enlazar con carbohidratos. Pero dirán ustedes, entonces no tiene fosfato. Sí tiene fosfato. El fosfato lo va a tener hacia las laterales de este disacárido. Entonces va a tener fosfatos, va a ser un lípido que va a ser un fosfolípido, pero que va a ser un glicofosfolípido. Eso es una cosa impresionante. Y aquí es donde va a estar mucho del éxito de las gram negativas, ¿sí? Porque cuando ustedes ya saben que está la membrana celular, vamos a tener la pared celular y esta membrana externa, que es muy interesante como la parte de la armada de la membrana externa es impresionante. Entonces aquí tenemos ya un poquito de detalle de lo que les estaba comentando. Entonces en vez de glicerol tenemos el disacárido, vean la P, ambos lados, ese es el fosfato, ¿sí? Estas colitas que vemos aquí, esos son los ácidos grasos que están ramificados, ¿sí? Aquí sí se ramifican, nosotros no ramificamos ácidos grasos. Ramifican, por ejemplo, las arqueas, ellas ramifican su parte hidrofóbica. Entonces, parte hidrofóbica son ácidos grasos que sí se ramifican. El core va a ser en vez de glicerol tenemos el disacárido, y de ahí para allá tenemos carbohidratos que están enlazados mediante enlaces glicosídicos. Hay una parte interna que es muy conservada en las bacterias, pero hay otra parte que le confiere la diversidad bacteriana, y esto es el célebre antígeno O, ¿sí? Hay muchas bacterias que cuando se le hace su definición, cuando se trata de describir qué tipo de bacteria, pues se utiliza el fenotipo, el tipo de carbohidrato con el que está modificando este lipopolisacárido, ¿no? Recuerden que es un lipopolisacárido, tiene su primera parte, el lípido A, la parte interna conservada y la parte externa no conservada. Este lipopolisacárido, esta parte, se puede utilizar para generar serotipos que entre bacterias son diferentes. ¿Sí? Quizás el más famoso es el serotipo de la E. coli 157, si lo han escuchado, ¿no? Que es el que genera las diarreas que les dan orvarón. La E. coli 157. E. coli o 157. Esa E. coli es una E. coli patógena. Y el O, cuando vean el O, se está refiriendo al tipo de azúcar que está en este lipopolisacárido. ¿Ah?
Este no es el equipo. Pues porque como dependiendo del carbohidrato que esté, ellos van a generar diferentes tipos de anticuerpo, pues entonces tú puedes encontrar un anticuerpo que sea el 157 para eso. Entonces tú lo que haces es, esa bacteria le generas anticuerpos y esos anticuerpos no reaccionan con la 156, ¿sí? O con la 158. Es una manera de tipificar bacterias que pues es relativamente rápido, ¿cierto? Por moleculares incluso mucho más rápido, pero antes de que existieran los métodos moleculares se hacía serotipificación. Entonces tú lo que hacías era tener un pool de anticuerpos y ese pool de anticuerpos lo que hacían era evaluar, por ejemplo, esta bacteria que acabamos de aislar de este paciente con diarrea, a qué anticuerpo estaba reaccionando. Entonces es eso, básicamente nos está definiendo ese anticuerpo únicamente una variante de la E. coli que tiene un tipo específico de carbohidrato en esta región, ¿sí? Y esa es la orientación. Pero no todas las E. coli son patógenas, ellas tienen otro tipo de carbohidratos que permiten coexistir con la persona, ¿no? Pues nosotros también, nuestro sistema ABO pues también se basa mucho en diversificación de los carbohidratos, eso es lo que nos da esa propiedad, ¿no? En las bacterias pues tú le puedes diversificar por enlaces glicosídicos diferentes partes y eso te genera un serotipo totalmente diferente, ¿sí? Esta parte, el lípido A, si se inyecta por ejemplo en un ratón, eso lo mata, es supremamente antigénico, es la célebre endotoxina, ¿sí? Y mucho de los choques sépticos se deben a la reacción que le tenemos nosotros a esta parte del lípido A, ¿sí? Esto es lo que genera el choque séptico en la mayoría de nosotros, de los beduinos. Bueno, argumente las siguientes afirmaciones. La funcionalidad de las membranas bacterianas, eucariotas y arqueanas se basan en fosfolípidos. ¿Qué van a decir? Buena funcionalidad. Lo que le acabo de decir. Bueno, la principal y más importante, ¿no? Que es la de ser una membrana selectiva. Recuerden que pues, va a interactuar con el agua, en la parte intracelular y extracelular, ¿cierto? Esto lo va a hacer que esta membrana ya de por sí compartimentalice la célula, ¿cierto? Los ácidos grasos no van a hacer eso. Entonces, la pregunta es, ¿la funcionalidad de las membranas bacterianas, eucariotas y arqueanas se basan en fosfolípidos, sí o no? ¿Por qué? Sí, pero no solamente en ellos, ¿no? ¿Ah? O sea, sí, pero no solamente en ellos, porque por ejemplo en las bacterianas tenemos lipopolisacáridos. Sí, pero digamos, fosfolípido es característico para todas ellas. Sí podemos decir que sí, ¿no? O sea, claramente los fosfolípidos están presentes en los tres dominios, o en los dos dominios, como una serie. Es el mayor tipo de lípido de membrana que vamos a encontrar, es un fosfolípido. O sea, claramente la funcionalidad sí se basa, porque digo se basa, no depende exclusivamente, ¿no? Se basa en este tipo, ¿no? Y recuerden que cuando hablemos de fosfolípidos ya vimos todos los tipos de fosfolípidos que podemos armar, ¿no? Bien, las membranas basadas en isoprenoides pueden tener una funcionalidad importante en ambientes extremos, por ejemplo, altas temperaturas. Sí. ¿Por qué? Porque al ser una monocapa son más resistentes a las temperaturas. Porque pueden formar monocapas. ¿Qué otra? Se puede ciclar, ¿cierto? Ellas mismas pueden ciclar y en su parte interna, y al ciclar la parte interna van a ser muchísimo más rígidas, ¿sí? Esto que les digo de la intercalación del colesterol y de los organoides en la membrana disminuye la rigidez, la vuelve muchísimo más resistente. En ese caso, la propiedad que tienen esos isoprenoides de las membranas, pues, de ellas mismas ciclarse, le genera una membrana que es muchísimo más rígida, y eso es bueno en ambientes extremos, no es bueno en ambientes que no sean extremos. Las bacterias gram negativas generan membrana usando exclusivamente un esqueleto de glicerol. ¿Por qué? Por el disacárido. Porque la acabamos de ver, ¿no? O sea,
El esqueleto de glicerol lo usamos, tanto las bacterias como nosotros, lo usamos para hacer membrana celular, pero es que esa membrana externa de las gram negativas es exclusiva de ellas y es una quimera entre una monocapa, ¿sí? de fosfolípido, de glicofosfolípido, ¿cierto? Que se basa en un disacárido, ¿sí? De glucosamina, mientras que abajo, la capa de abajo sí es un glicerofosfolípido. Entonces, no es exclusivamente la capa externa, es algo supremamente diferente. Y dirían ustedes, ¿eso puede ser un blanco para la generación de antibióticos? La respuesta es claramente. Si ustedes encuentran cuáles son los genes que están involucrados en la biosíntesis de la membrana externa, puede ser un antibiótico. El único problema es que va a ser un antibiótico muy probablemente de amplio espectro y eso pues va a afectar la microbiota funcional nuestra. Bueno, hablemos brevemente de esto porque yo creo que todos ustedes vieron en microbiología, estuvieron viendo pared celular, ¿cierto? Que esta es otra de las grandes de los grandes componentes en bacterias, ¿cierto? Es la manera, funcionalmente, ¿cuál es el rol de la pared celular? Evitar que exactamente la pared celular básicamente va a evitar que la presión osmótica destruya o sea, que reviente la célula. Entonces vamos a tener dos versiones, una versión que tiene una pared celular gruesa y una versión que tiene la pared celular pequeña. Esta que tiene la pared gruesa no tiene membrana externa, ¿cierto? Solo se basa en una membrana celular más una capa que por cierto es hidrofílica. Estas son las gram positivas y las gram negativas tienen la pared celular delgada, pero esta sí tiene una membrana externa, que ya vimos que la capa externa de la membrana externa es el lipopolisacárido y pues eso obviamente diversifica mucho la funcionalidad de la bacteria. Entonces, ahí lo clave, pues como ustedes ya lo saben, es que esa membrana, que esa pared celular está basada en polisacáridos, ¿cierto? Polisacáridos que a su vez se basan en subunidades de disacáridos, ¿no? La célebre mureína. Esto bien curioso es que cuando hablamos de pared celular en bacterias, cuando hablamos de pared celular en hongos, cuando hablamos de pared celular en plantas, básicamente es la misma historia. O sea, nosotros utilizamos, la vida utiliza polisacáridos para hacer estructuras que son muy rígidas, ¿cierto? Entonces, en este caso, la mureína, pues es glucosamina, ¿sí? Tiene acetilmurámico, ese es el disacárido que se está repitiendo múltiples veces y el tipo de enlace glicosídico es el que lo hace muy rígido, ¿no? El que hace esa membrana muy rígida y diferentes capas de ese polisacárido se entrecruzan con un péptido que a su vez ese péptido tiene algunos aminoácidos que son aminoácidos tipo D, que no son naturalmente producidos. Nosotros generamos aminoácidos tipo L. Y entonces eso lo hace resistente al ataque que, por ejemplo, un hospedador o un organismo eucariote hace sobre ella, ¿no? Es una estructura supremamente resistente. Pero bueno, como les digo, aquí yo creo que esto ya ustedes lo vieron en microbiología, ¿cierto? Otra de las biomoléculas que están presentes en estas paredes celulares, por ejemplo, de las gram positivas, son el ácido teicoico y lipoteicoico, que le confieren una característica hidrofílica gracias a los grupos fosfato, ¿cierto? Y esto es algo interesante para estas bacterias. Entonces, por ahora dejémoslo así porque realmente es así. Ustedes ya se lo saben, pero si saben eso, entonces me pueden decir cuál es el componente conservado del peptidoglicano. A ver, el componente del peptidoglicano es péptido, el polisacárido, ¿quién es? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿El péptido o el polisacárido? ¿Qué es lo conservado? ¿Qué es lo que es común en las bacterias? El
el polisacárido. Hay una cosa que es altamente conservada y una cosa que es específica. El polisacárido. El polisacárido lo conservado, exactamente. ¿Okay? La N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico, esos son los conservados en todo. Y mire que la pared celular de todas las plantas, todas utilizan celulosa. ¿Sí? O sea, realmente no le invierten a diversificar en el polisacárido. Lo que sí se le invierte a diversificar es en cómo yo cruzo cada capa de polisacárido entre uno y otro, ¿no? Esa malla tan interesante. Esta profe sería como mal formulada la pregunta, o sea, como muy por encima. El componente conservado del peptidoglicano, ¿no? Pero porque lo relacionamos con otras membranas, con otras paredes que digo. Pues yo lo estoy diciendo a nivel general, ¿no? A nivel de, o sea, tú agarras una E. coli, una Klebsiella, una Acinetobacter y vas a ver el peptidoglicano, la proteína es idéntica. Lo que cambia es el péptido, que entrecruza. El péptido sí es el diferente, ¿sí? Pero bueno, por eso te digo que esta parte, dejémosla así. Hacemos una mini pausa, 5 minutos.